renacer, una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí, veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Oh, hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, hey, veo mis huellas marcadas allí, veo mi orgullo, también mi vanidad, hey, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivo, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Yeah. Cantar diciendo, a Cristo viene ya. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Yeah, 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 yeah. Ya, gloria a Jesús. Esa es mi necesidad. Y esa también tiene que ser tu necesidad. Así era mi vida. Vida compartida, árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas. Así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande. Hizo renacer una esperanza.
esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí. Veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Son los valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Oh, hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, hey, veo mis huellas marcadas allí. Veo mi orgullo, también mi vanidad, hey, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Yeah. Cantar diciendo, a Cristo viene ya. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Yeah, 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 yeah. Ya, gloria a Jesús. Esa es mi necesidad. Y esa también tiene que ser tu necesidad. Así era mi vida. Vida compartida, árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas. Así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad,
Dios les bendiga, hermano. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Favor de confirmar que se oiga bien. Me dice que se interrumpe. Sí. Ok. Ok. Dame un segundito, hermano. Si ven que se desconecta, pues. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia. Son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes. Ok, perfecto. Confirmen ahora, por favor, que puedan escuchar la alabanza que está de fondo, ¿no? Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Gloria a Dios. ¿Me escuchan, hermanos? Por favor, confirmen, por favor, si me escuchan antes de empezar, para entonces dar inicio, ¿no?, a este estudio bíblico de hoy miércoles, perdón. Qué rápido se va el tiempo, Señor. Extremadamente rápido. Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Se está escuchando, ¿verdad? Ok, perfecto, confirmado. Dios les bendiga de una manera especial. Gracias por nuevamente estar aquí con su servidor, los hermanos de la iglesia. Seguimos orando por nuestro hermano José. Como les dije, el resultado fue negativo, pero tenemos que insistir en orar para que nuestro hermano José, ¿verdad?, pues pueda superar este evento de asma, que pueda nuevamente estar allí en su casa disfrutando de su esposa y de su nieto, ¿no?, y las bendiciones de la familia. Amén. Gloria a Dios. Perdón, hermano, que vi un mensaje ahí raro. Ok, fue el mouse, perdón. Dios le bendiga a todos. Y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias, Damari, por confirmar. Y gracias a todos, ¿verdad?, por conectarse temprano y ser puntuales, ¿no? Para mí es una bendición extrema, ya ustedes lo saben. Y de hecho, fíjese, Dios es hermoso y misterioso, ¿no? Ayer me levanté temprano porque yo tengo que trabajar remoto desde mi casa. Yo no es que estoy aquí sin trabajar, tengo que trabajar también. Y vino un pensamiento que yo hace tiempo había querido hacer algo como esto, se lo confieso. Hace tiempo yo había soñado, Señor, a mí me gustaría que pudiese hacer un estudio bíblico en la iglesia donde estudiáramos las últimas semanas que tú estuviste aquí en la tierra antes de ser crucificado. Y mira qué cosa hermosa, mira cómo Dios es otra cosa. Mire cómo terminé haciendo lo que yo le había pedido al Señor. Y esa oración yo la había hecho, wow, yo creo que desde que estábamos en el cruce de Fátima, desde ahí estaba yo con el deseo de poder estudiar día a día. Y no recuerdo si en algún momento lo mencioné en la iglesia, le confieso que no lo recuerdo. Pero como Dios alinea las cosas. Estamos ahora estudiando la última semana del maestro, ahí al pie de la letra. Y wow, es poderoso. La verdad es que
No sé usted, pero cuando estudia la palabra del Señor uno se siente bendecido, ¿no? Y recibe nuevas fuerzas. Nuestra alma se regocija. Y no hay nada mejor que sentir esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Y en medio de todas estas tribulaciones, ¿no? Por las cuales estamos pasando, pues no hay nada mejor que esto, que alimentar nuestra alma, alimentar el intelecto espiritual y lo propio mental también y profesional, aunque usted no lo crea. Así que vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que mis hermanos me permiten entrar a su casa, Señor, a su sala, a su balcón, a la marquesina, allí donde ellos se encuentren. Lo propio, Señor, los invito a mi casa para que podamos compartir como un solo cuerpo, como una familia. Bendice a cada uno de mis hermanos de una manera especial. Dales paz, sabiduría, entendimiento, comprensión. Que no se dejen manipular, Señor, por todo esto y que podamos ver tu mano, Señor, de una manera hermosa sobre este virus, que se vaya controlando, Señor, y que Puerto Rico pueda, mediante la oración de la iglesia, mantener de pie este país. Porque si esta nación o este país tiene esperanza es por la iglesia. Que la iglesia no se venda, que no se deje arrastrar, que se mantenga enfocada, Señor, en ti. Te pido de una manera especial, Señor, por los hermanos que están enfermos. Enviamos tu palabra de salud. Te pedimos, Señor, por cualquier persona que pueda estar hospitalizada por este virus. Te pedimos, Señor, por los científicos que están trabajando fuerte y arduamente día y noche para encontrar un tratamiento y una vacuna, Señor, contra este virus. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale fuerza, Señor, a estos enfermeros, Señor, que están allí exponiendo su vida. Los doctores, Señor, que también se están viendo afectados por todo esto. Guárdale, por favor, Señor, dale fuerza, dale entendimiento. Cuídale, Señor, de una manera especial y revélate en cada acción que ellos lleven a cabo. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Amén. Gracias. Mi suegra también está estrenando la transmisión, así es que saluda a la hermana Mary, le amamos de una manera muy, muy especial y espero que se goce, ¿no? Como nosotros nos gozamos también yo de tenerla como suegra y mi hija de tenerla como madre. Amén. Ok, hablábamos ayer del capítulo 20, vamos a hablar del capítulo 21. Bien, esto es importante. El 20 y el 21, los teólogos, y según he visto, no saben cuándo termina el día martes y cuándo comienzan. Yo entiendo que puede ser este evento. El día martes Jesús, como lo vimos ayer, fue un día bien conflictivo, mucho reto de parte de los fariseos, de los saduceos contra Jesús. Jesús definitivamente tuvo que haber finalizado exhausto. Y lógico, hace sentido como que la narrativa de la viuda también fue en ese momento, pero yo percibo que no. Yo percibo que no. Yo considero que la acción de la viuda fue al día siguiente y le explico el por qué. El ambiente estaba bien cargado. Desde la acción de Jesús del lunes de purificar el templo, el martes, los debates, las situaciones, todas las luchas que pudieron haberse llevado a cabo en el templo, en los atrios del templo. Y entonces tenemos el evento ahora de la mujer, de esta viuda pobre. La Reina Valera dice pobre viuda. Me gusta más la viuda pobre. De hecho, la palabra aquí usada en griego me fascinó cuando esta mañana repasaba las notas. Y es una palabra que hace referencia literalmente a una persona. Ve la palabra latina penuria y griega peinado, tener hambre.
es una palabra que hace referencia eh, les pido disculpas, déjame tomarle un poquito de agua. Personas que hacen, es una palabra que hace referencia a una persona extremadamente pobre, una persona que no tiene absolutamente nada que comer, nada, eh, vamos, abandonada, totalmente. ¿Sí? Así que vamos a leer la porción bíblica, la voy a leer completa. No, no la voy a leer completa, que es muy larga. Yo espero que ustedes la hayan leído. Voy a leer el 21 y luego explico esa porción, lo que representa, ¿verdad? Yo sé que nuestra iglesia lo ha escuchado, pero ahora estamos viendo todo esto juntos y cómo todo va encajando y por qué quizás usted puede entender cuando yo predico, cuando yo hago los estudios, porque mi línea de pensamiento siempre va como algo diferente, ¿no? Pero es porque la Biblia, cuando usted la traza y usted la sigue de manera correcta y responsable, se va a dar cuenta pues que ella no se equivoca. Sí voy a leer esa parte, luego vamos a ir explicando, ¿verdad? Eh, los tiempos finales, que eso, ¿verdad? Pues a la gente le fascina. Y vamos entonces, brincamos al 29. Yo espero, repito, que usted lo haya leído. Si usted no lo leyó, pues tiene que leerlo a la medida que yo lo vaya explicando. Y así dice la santa y bendita palabra del Señor. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Amén. Ok. Como ustedes saben, ya muchas veces yo lo he explicado, pero vamos a explicarlo en el contexto de lo que está ocurriendo. Cristo está en el templo. Cristo acaba de exponer a la luz toda la corrupción de los fariseos, que ya era un secreto a voces, pero Cristo ahora está yendo directamente al pueblo, se está separando del pensamiento del pueblo y está tratando de alinearse con el grupo que Jesús siempre se alineó. ¿Y quién fue ese grupo? Los débiles, los pobres, los abandonados. Donde la religión era usada para explotar al pueblo. Le pido disculpas, mi hermano, que tengo varios libros abiertos porque no quiero, ¿verdad? Quiero mantener claro mi pensamiento y si tengo dudas, pues voy a acudir a cualquiera de ellos. Pues no quiero, ¿verdad? Pues quiero que usted reciba lo mejor. ¿Bien? Quiero que usted reciba lo mejor. Y una de las cosas que vamos a ver es la opresión de parte de este grupo de los eh, de este grupo de los fariseos, de los saduceos, los ancianos, el Senadril, ¿verdad? Este grupo jurídico religioso que estaba a cargo en el Antiguo Testamento, nombrado por Moisés, ya lo he mencionado anteriormente, de buscar la justicia para el pueblo. Pero acá vemos un evento bien interesante que muchas veces se trata de usar en las iglesias para predicar, para que las personas diezmen y ofrenden aún de lo que no tienen. En una ocasión, de hecho, la primera vez que yo escuché esta porción bíblica, esta perícopa de la viuda, y me voló la cabeza, fue una explicación de John MacArthur. Y John MacArthur dice, en ningún lugar,
Cristo dice, he aquí que ésta recibirá más que cualquiera. He aquí que lo que ha dado se le va a multiplicar. He aquí que ella no se acostará sin comer esta noche. Yo le voy a proveer. He aquí, en ningún momento Cristo dice eso. Cristo está usando la acción de esta viuda para demostrarle a estos religiosos lo que es la verdadera adoración. Recuerden, hermanos, que la ofrenda, el diezmo, va de la mano de la vida del creyente y de la adoración que el creyente pueda llevar a cabo. Y John MacArthur decía en el estudio sobre esta viuda, que esta viuda, a pesar de la corrupción religiosa, a pesar de que no tenía el apoyo de la iglesia, a pesar de que Dios se le presentaba como alguien lejos, a pesar de que los líderes religiosos presentaban a Dios como alguien que no estaba con ella no miró nada de eso y ella fue y depositó sobre aquel cuerno bien grande, que era el lugar de la ofrenda, un cuerno grande que iba de mayor a menor, y allí ella colocó su ofrenda. De hecho, Heldrinsen dice que posiblemente lo que ella ofrendó, estimado, lógico, él dice no se puede tomar muy literal porque hay que ver el costo y el valor de la vida, pero estamos hablando que es menos de un centavo al día de hoy. O sea, esta señora no tenía nada. Esta señora se estaba literalmente muriendo de hambre. Y por encima de eso, ella fue y ofrendó. No fue aplaudida. Quizá la miraron hasta con recelos. Porque, oiga, definitivamente que si ella lo que tenía para diezmar o para ofrendar era menos de un centavo, imagínese su vestimenta. Imagínese la vestimenta de esta viuda. Imagínese eh, su olor, porque quizás no tenía una casa, quizás dormía, sabrá Dios en qué lugar, no tenía agua, era una persona mayor, quizás no se aseaba de manera correcta, quizás, estoy haciendo término hipotético, pero de que era pobre, era pobre. Y cuando Cristo la resalta, es porque definitivamente, y la palabra claramente lo dice, pobre. Y cuando usted va a la palabra griega, una persona muerta de hambre. Así que era una persona que definitivamente estaba extremadamente delgada. O sea, era una dama que estaba totalmente en una condición paupérrima, pero por encima de eso esta mujer se paró y ofrendó. Y cuando usted compara esa pericopa con lo que estábamos leyendo ayer, donde los fariseos no le preocupaban la necesidad de las viudas, sino ellos mismos, devoradores, explotadores de la necesidad del creyente, de sus hermanos. Estaban más pendientes a su riqueza y a su estado social que ayudar a los demás. ¿Dónde estaba ese consejo? Levítico claramente decía que era responsabilidad de todos tener cuidado de las viudas. Estaba en la ciudad, en la cultura judía patriarcal, las mujeres no podían trabajar. Estaba prohibido. De hecho, cuando usted va a la historia de Ruth y Noemí, usted se va a dar cuenta que Ruth no trabajaba. Los trabajadores de Boaz lo que hacían era que le dejaban granos de segunda, no de primera, de segunda, para que las viudas pudieran ir al campo y recoger, no para vender, sino para comer. Y entonces, ¿por qué eso se perdió? Porque el enfoque no era realmente ayudar al prójimo. El enfoque era ayudarse a sí mismo. Ellos criticaban al imperio romano, pero eran tan materialistas como los romanos. En este caso mayor.
Hay veces que la iglesia critica tanto a las personas que quieren tener dinero, pero somos iguales. Y no nos importa la manera, hacemos lo que sea para tener dinero. Porque entendemos, de hecho, y se añade donde hay iglesias que se piensa o se dice que si usted tiene dinero es porque usted está siendo bendecido por Dios. Es porque usted ha encontrado la gracia de Dios. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. En lo absoluto. De hecho, todo el mundo habla del joven rico, que no era tan joven nada, era una persona adulta, mayor. Pero esta persona, cuando tiene la conversación con Cristo, la gente analiza claramente que Cristo le dice, vende todo lo que tiene y ven en pos de mí. Pero lo que Cristo le estaba pidiendo era un poco más. Esta persona era muy conocida en el Sanedrín. Sus diezmos y sus ofrendas no fallaban. Era una persona de reputación ante la sociedad. Tenía un estatus social alto. Sí que era una persona, no estoy hablando del dinero, estoy hablando de la importancia que él podía tener en la sociedad. Y recuerde que en el tiempo de Jesús estamos hablando de una comunidad que el honor vale más que el mismo dinero. Y la posición social ni te ocupe. Bien, honor y verdad. O sea, en una sociedad donde todos estos valores tienen peso. Y Cristo le está diciendo al joven rico, deja todo eso y sígueme. Deja todos los aplausos, deja todos los reconocimientos y ven en pos de mí. Eso fue fuerte para este joven. Eso fue un reto para él. Fue difícil. Por eso fue que él dijo, pero si este rabino, por diosero que está por ahí perdiendo el tiempo en Jerusalén, él no sabe que yo tengo acceso a Caifás y a toda la gente de la alta alcuña de Israel. A mí no me importa lo que él diga para la vida eterna. Ya yo tengo el camino para la vida eterna. Y mi riqueza es testimonio de que Dios está conmigo. Los sacerdotes son testimonio de que Dios está conmigo. El problema es que tanto él como los sacerdotes estaban más perdidos y confundidos, porque aún teniendo la verdad de Dios, su corazón estaba endurecido y lejos de Dios. Lamentablemente. Que muchas personas hay así en la iglesia, ¿no? Que muchas personas tenemos en nuestras comunidades de fe que están perdidas dentro de la iglesia por mantener un corazón duro y dejar a un lado el corazón tierno, y han endurecido su mente y su corazón. Diezman y ofrendan y se les ancha el pecho porque ya se sienten justificados. Cuando la ofrenda no es lo importante, es tu corazón. Brincaron lo que el mismo David dijo. A ti los sacrificios ni las ofrendas te llaman la atención. A ti te interesa un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado no es algo de externo, es algo interno. Por eso con frecuencia Cristo le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes tienen una apariencia hermosa. Ustedes se enfocan por el exterior, pero han dejado a un lado el interior. Por eso la narrativa de las 100 ovejas. Fui en busca de la que necesitaba salvación, porque las 99 se justificaban a sí mismos diciendo que no necesitaban de mí, porque sentían que estaban cómodas, porque le tenían la salvación por herencia, no por convicción, no por necesidad. Pero la abandonada, la perniquebrada, la que se lastimó en el monte, que yo tuve que encontrarla y sacarla del abismo de la muerte, por esa que he salvado, voy a hacer fiesta, porque esa es la que necesita de mí. O sea, yo estoy con el que me necesita. Y el que necesita de Dios se mantiene aferrado a Él, tenga o no tenga, porque Dios lo es todo. Está enfocado en glorificarle. Acepta su amor, recibe su amor, recibe su abrazo y constantemente y diariamente le dice, Señor, ayúdame a ser un mejor creyente.
Ayúdame a buscarte más. Ayúdame a amarte más. Mírame, Señor. Mira en mí qué hay. Y si hay algo que te aparte de mí, que yo me aparte de ti, perdón, quítalo. Quítalo, Señor. Porque yo te necesito. O sea, esta viuda es un vivo ejemplo de que no tenemos excusa para buscar a Dios. No, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son unos hipócritas. Excusa. Yo no voy a la iglesia porque los pastores son unos chanchulleros. Excusa. Yo no voy a la iglesia porque lo que están pendientes a mi dinero. Pues entonces tu Dios es el dinero. Pues siga adorando el dinero. No venga para la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque lo que hacen es hablar, 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 pero no resuelven nada. Ah, ok. Más excusa. No, yo no voy a la iglesia porque lo que están pendientes es cómo uno va vestido, qué carro uno lleva. Otra excusa. No, yo no voy a la iglesia. No, no, no. Todas son excusas que le justifican al que las da. Esta mujer viuda no vio nada de eso. Esta mujer viuda vio que estaba rodeado de todos los ricos del pueblo. Esta mujer viuda nunca tuvo acceso a Caifás. Nunca tuvo acceso a los fariseos. Y quizás los rabinos la trataban de lejos. Y estaba en el atrio de las mujeres, allí, al igual que Ana, una viuda pobre que se había consagrado y estaba día y noche adorando y glorificando al Señor. Sin embargo, su relación era más concreta con el Señor que los fariseos, que los escribas, que los ricos y que los sacerdotes. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios espera de ti. Amén. Seguimos entonces en la porción bíblica. Y ahí vienen las señales del fin. Esto usted lo puede ver junto con Mateo 23 y Mateo 24. Recuerde que yo estoy en el libro de Lucas. Bien. En el libro de Lucas. Pero tanto Marcos 13 tiene la misma narrativa. Mateo 23 habla de los ay de ti, Jerusalén, tú que amas, tú que matas a tus profetas, tú que haces esto, cuántas veces he tratado de protegerte. O sea, Lucas no menciona esa narrativa. Repito, estos son los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tienen muchos puntos parecidos. Algunos agranan más que otros. Hay algunos teólogos que dicen que el relato más corto es el más cercano al original. Nuevamente se lo mencioné el lunes, la famosa fuente Q. No sabemos qué decía esa fuente Q. No tenemos ni idea. Usted puede unirlo los tres y va a sacar el extracto más lógico de lo que pueda ocurrir. Bien. Yo hablé el lunes sobre el famoso templo, cómo fue construido el templo. Tengo que hacer una corrección porque yo hablé de los Ptolomeos. No fue el Ptolomeo que hizo la barbarie en Israel, fue Antíoco Epífanes, que fue en el 168 antes de Cristo, y fue contra Antíoco Epífanes que los macabeos lucharon. Y los macabeos lograron purificar el templo, limpiar el templo, de la misma manera que Jesús lo hizo. Luego, Herodes, en el primer siglo antes de Cristo, reconstruye el templo. El templo le faltaron algunos detalles, bien, y aproximadamente para el año 70, un poco antes del año 70, ya se estaba terminando, y en el 70 vino Tito y lo destruyó. Esta parábola, pues, o esta explicación, o esta profecía, posiblemente podemos ubicarla en el siglo primero, 30, 35, 36, 40 después de Cristo, casi 30 años antes de la destrucción del templo. Mateo fue el primer evangelio que se escribió, si obviamos la fuente Q o tomamos la fuente Q. Así es que cuando se escribe el evangelio, si fue Mateo, quizás fue Marcos, estamos hablando que fue en el 75, en el 80 después de Cristo. Así es que ya posiblemente esto o estaba ocurriendo o había ocurrido cuando se relata y se redacta
o se empiezan a redactar los evangelios. ¿Por qué tan tarde? Por lo mismo que hablábamos ayer, los cristianos, los primeros cristianos que eran judíos tenían cierta confusión y principalmente por esto que vamos a ver hoy, de cuándo iba a ocurrir el tiempo de Cristo, cuándo el Señor iba a venir. Y muchos de ellos entendían que todo iba a ser alrededor de Jerusalén, que todo se iba a mantener en Jerusalén, que Cristo venía en el primer siglo, ¿oyó? Para los judíos, Cristo fue al cielo. Ellos tenían la expectativa de que Cristo se presentara en el cielo y volviera por la iglesia. Por eso Juan siempre menciona, ven pronto, Señor Jesús, porque Juan esperaba que Cristo viniera en el primer siglo. Así que una cosa nuevamente es lo que el ser humano anhela y desea, otra cosa cuáles son los proyectos de Dios. Pero Cristo sí profetizó la destrucción del templo, no solamente la destrucción del templo, la destrucción completa de Jerusalén. Esa destrucción completa de Jerusalén, hay un rabino que yo lo mencioné en estos días, que es el rabino Caquita, que menciona que esto ocurrió aproximadamente en el 122 después de Cristo, cuando el Imperio Romano determina sacar los últimos bastiones judíos que quedan y literalmente deja la ciudad abandonada. Prohíbe que las personas visiten la ciudad santa. Ya luego, cuando la iglesia se fusiona con el gobierno, la famosa cruzada, los palestinos, ya cuando el imperio romano empieza a colapsar, a caer, muchas personas empiezan a regresar a esta ciudad, no la hacen como una ciudad, sino que empiezan a construir casetas de campaña, no son judíos, ya son árabes, son de diferentes creencias, los judíos están esparcidos por el mundo. No hay judíos ahí hasta aproximadamente finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando los judíos empiezan a regresar a su tierra, a Jerusalén, y lo hacen en casetas, en campañas. Ya para el 1948, de la mano de Ben Gurión, producto de la Segunda Guerra Mundial, entonces se constituye Israel como nación. De hecho, Ben Gurión en su cántico y aquella famosa Noche de los Cristales Rotos, empieza a cantar unos salmos y a citar muchas porciones bíblicas. Y de hecho, al final, una de las cosas que le dolió a Ben Gurión fue que logró que el Estado de Israel se constituyera, pero no le había dejado paz a Israel. Jesús claramente aquí está explicando algo bien interesante. Uno, Jerusalén va a ser destruida. Dos, el templo. El templo. Si usted va al estudio que dimos el lunes, teníamos claro que para los judíos los templos representaban la presencia de Dios. Entonces, Cristo está diciendo, el templo se va a destruir. ¿Qué Cristo está diciendo? La presencia de Dios. Cristo sabe que la presencia de Dios no está en el templo. Cristo está claro. Pero Cristo dice claramente, el templo va a ser destruido. Mi presencia ya no está ahí. De hecho, una de las cosas que voy a explicar el viernes es eso, ¿no? Pero no me puedo adelantar. Vamos a dejar eso para el viernes. Pero mi presencia ya no está ahí. Mi presencia no está ahí. Y el templo va a ser destruido. El templo estaba hermoso. Luego de que ocurre la situación de la viuda, el mismo texto nos dice que Jesús sale del lugar. Espiritualmente Jesús debió de estar extremadamente extenuado y cansado. Jesús era un hombre común y corriente. Un hombre que era a la misma vez Dios, pero era un hombre. Se cansaba, tenía sed, tenía hambre y tenía sus necesidades. Y cuando sale de aquel lugar, uno de sus discípulos le hace el comentario de que mirara lo hermoso que estaba el templo. El templo había sido construido por paganos. Israel no tenía el poder económico para reconstruir o hacer un templo como ese. El templo que había estado en pie antes de que Herodes lo reconstruyera es el que hemos hablado, que fue reconstruido
por los judíos que regresaron de Babilonia. Y era un templo que no tenía la belleza y la hermosura del templo de Salomón, para nada. No había una estructura social, económica. Los impuestos se le pagaban a Babilonia, luego se le pagaron a los persas, luego a los griegos. Entienda eso. Israel fue libre, pero tenía que ser. Israel no tuvo un rey luego de que regresó de Babilonia. Israel tuvo gobernantes, sátrapas, que respondían a un imperio pagano y tenían que pagar impuestos a ese imperio pagano. Bien, y el templo de Israel sí se mantuvo en pie, y lógico, era necesario que el templo se mantuviera en pie. ¿Por qué? Porque en ese templo destruido, la Chequina de Jehová iba a entrar, como yo explicaba ayer. Dios mismo tenía que entrar y el templo tenía que estar de pie. Algunos dicen, por eso es que se tiene que construir el tercer templo para que Cristo regrese. Y yo discrepo de eso. Y lo vamos a ver ahora. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora miramos otras señales. Porque el mismo Cristo está diciendo, este templo se va a destruir. Y en ningún momento Cristo dice, y el templo se va a reconstruir. En ningún momento lo dice. Dice que no, que el templo se va a destruir totalmente. Y hay de Jerusalén, porque una gran calamidad va sobre Jerusalén. Caerá una calamidad terrible sobre Jerusalén. Y cuidado de las viudas. Hay de aquella que esté encinta cuando esta gran calamidad venga sobre ustedes. Oiga. Flavio Josefo y la guerra de los judíos. Usted tiene que leerlo. Horrible. Ay, Dios mío. Yo he leído libros, pero ese libro es difícil de tragar, mi hermano. Aparte de que es un mamotreto como de 700 páginas. La palabra mamotreto proviene del griego, que hace referencia a un libro extremadamente grande, tipo arcodión, con unos hilos al final, y era una cosa así, con pergaminos, uno encima de otro. Y Flavio Josefo describe lo que Vespasiano, de la mano del capitán Tito en el 70, hizo en Jerusalén. Flavio Josefo relata de una región, creo que cerca de Galilea, donde habían aproximadamente 3.000 a 5.000 personas. Y él relata que todos los cuerpos lo dejaron en las calles, expuestos, tirados en las calles. Y a las mujeres embarazadas las mataron, le abrieron el vientre y mataron el niño y lo dejaron al lado de la mujer embarazada. También Flavio Josefo relata que la crisis en Israel fue tan recia, que en una ocasión unos soldados romanos entraron en una casa y se espantaron con lo que encontraron. Se espantaron, perdón. No me cabe la más mínima duda que Cristo está advirtiendo a Israel sobre cómo su pecado le va a alcanzar, de cómo él trató. Por eso tiene que leer Mateo, tiene que leer Lucas. Dios vino a salvar a Israel de sí mismo, de ellos mismos, y no quisieron, se negaron. Pero también le hace una advertencia a la iglesia. Y le dice a la iglesia que ustedes van a ser perseguidos por mi nombre.
sus familias los van a negar. En la cultura judía matriarcal, el anciano era el principal. Y el padre de la familia, que era el anciano, era el que tenía el control del dinero, tenía el control de todo. Si tú, siendo hijo del anciano, aceptabas otra religión, el padre te denunciaba ante las comunidades, ante los ancianos, te desterraba y te dejaba literalmente en la calle, sin comida y sin nada. Así que muchos de los cristianos, de los primeros cristianos, y por eso usted va al libro de los Hechos y se va a dar cuenta que nadie tenía necesidad de nada. Porque las personas que eran rechazados por su familia, el judaísmo, judaísmo, aquel que negaba el judaísmo para aceptar el cristianismo, era rechazado y botado de su casa. Y la iglesia entonces lo adoptaba, la iglesia lo recibía en su nueva casa, en su nueva familia, y cubría su necesidad. Y claramente le advierte también a los discípulos y le dice, ten cuidado porque vendrán muchos diciendo, yo soy. Muchos apóstatas. De hecho, el primer siglo, mi hermano, Mansión, Pablo de Simosata, el mismo Pablo en la iglesia de Corintios tiene que luchar contra enseñanza, doctrina que cuestiona la divinidad de Cristo. Los apóstoles, cuando el evangelio empieza a esparcirse por todo el imperio, ¿sabe usted quién se convirtió en el primer y más recio enemigo del cristianismo? El judaísmo. Sí, el mismo que muchos cristianos quieren invocar y quieren parecerse y se sienten inferiores, que al día de hoy eso no ha variado. Los judíos rechazan totalmente al cristianismo. Hay un escritor, un historiador romano, que trata de investigar en qué momento histórico es que estos choques se dan. Y él cuenta que cuando se da la revolución contra el Imperio Romano, algunos judíos que estaban planificando la rebelión se acercan a los judíos y le dicen a los judíos que por favor se unan a ellos, que si realmente ellos nacen de Abraham y son una sola fe, que es el tiempo de levantarse contra el Imperio Romano y levantar la espada contra los romanos. Y los cristianos le dijeron que no podían, porque una de las enseñanzas básicas de Cristo es que había que amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos y a nuestros enemigos contra nosotros mismos. Lo mismo que enseñó Cristo, lo mismo que Cristo le enseñó a los judíos, a los israelitas, a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué? Porque el pecado de la venganza mata y destruye. La venganza tarde o temprano engendra violencia y la violencia te va a destruir. Pero los judíos, por ese aferrio nacionalista de que nuestra nación es la nación que Dios ama, que Dios llamó, que Dios escogió, los autodestruyó. Porque tuvieron a Dios entre ellos y como estaban tan ferros a lo que ellos creían, no les importó. Y ellos mismos mataron a Dios. Nosotros mismos hemos alejado y sacado a Dios de nuestras vidas. Hemos sacado a Dios hasta de las iglesias. Pero llegará el tiempo. 21-29. Jesús también le propuso esta comparación. Y aquí vamos a romper otra vez esquemas. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿De qué Cristo está hablando? De todo lo que viene explicando los versículos de arriba. No podemos aislarlo. Viene persecución contra la iglesia, le está diciendo Cristo. A muchos los van a matar, lo van a llevar frente a gobernantes, lo van a llevar frente a rabinos,
no practique, ¿qué usted va a decir? Yo me voy a encargar de invocar y decirte lo que tú vas a hablar. Y ellos quedarán asombrados por lo que hay en ti. Eso ocurrió. Cuando Pedro fue llevado frente al Sanedrín porque estaba predicando a Cristo en el templo, lo llamaron, le dijeron, oiga, pero ¿quién es usted? ¿Quién le ha dado a usted? Lo mismo que le preguntaron a Jesús. ¿Con qué autoridad usted enseña lo que usted enseña? Y esto me lleva a explicar algo. Los primeros cristianos no tenían Biblia. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Ellos, sin darse cuenta, estaban escribiendo la Biblia que nosotros, sus herederos, íbamos a recibir. Ellos predicaban el Antiguo Testamento. Importante, a la luz de Jesús. Desde Jesús veo el Antiguo Testamento. Desde Jesús comprendo el Antiguo Testamento y lo predico a la luz de Jesús. Pablo claramente explica y replica y replica y replica la diferencia entre lo que es mirar el Antiguo Testamento sin Jesús versus mirar el Antiguo Testamento a través de Jesús. De hecho, hoy en día en las iglesias hay personas que miran el Antiguo Testamento y no miran a Jesús. E invocan promesas. Mire, Segunda de Crónica. Y si mi pueblo me invocare y se arrepintieran de sus pecados, he aquí que yo iré desde los cielos su clamor y sanaré su tierra. Amén. Y usted dice, amén. Eso no es para la iglesia. Un gobernante pagano puede citar eso las veces que le dé la gana, pero Dios no lo va a escuchar. Porque tiene muertos en el closet, no ha entregado su vida a Cristo. Tienen doble vida, son políticos. Le interesa el poder. Le interesa la riqueza. A cada rato yo escucho a este señor de Venezuela citando la palabra. ¿A quién sorprende? No sorprende a nadie. Mientras su pueblo esté sumergido en la injusticia social, donde más de 5 millones de venezolanos han partido de allí, ¿de qué estamos hablando? Y menciono ese, puedo hablar de Cuba, puedo hablar de República Dominicana, puedo hablar de Puerto Rico, podemos hablar de los Estados Unidos, podemos hablar de España, de cualquier rincón del mundo. Antes de usted invocar a Dios, tiene que arrepentirse. Y los que tienen que, ¿y por qué, pastor? Simple, porque la sanación de la tierra, la iglesia la tiene. ¿Cuál es esa sanación? La palabra. ¿Qué conlleva esa sanación? Que tú te arrepientas. Que tú te arrepientas de que cambie la dirección de tu vida. Puerto Rico puede ser una mejor sociedad, claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ser civiles y como decía Arsenio Torres, tenemos que ser educados. Mire, hoy en día Puerto Rico es educado y es cuando más corrupción tenemos. La educación no tiene nada que ver con la sabiduría emocional y espiritual. Los abogados son unos corruptos. Los doctores son unos corruptos. Los ricos son unos corruptos. La corrupción no tiene nada que ver. Esto es un asunto moral. Esto es un asunto mío de como ser humano. ¿Con qué estoy comprometido? ¿A quién le temo? Porque a los hombres cualquiera lo engaña, pero a Dios no. ¿Qué concepto de Dios yo tengo? ¿He rendido yo mi vida a Dios? ¿Le sirvo yo a Dios? ¿Respeto la creación de Dios? ¿El mundo respeta la creación de Dios? La respuesta es no. Hoy en día, cuando más contaminación global tenemos. Igualmente, cuando vean que estas cosas sucedan, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás no pasará. Tengan cuidado. No sean que se le endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida
Aleluya. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Del día de Dios enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte de los olivos y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírle. También más adelante, cuando usted va, dice habrán señales en el sol. Estoy leyendo en el 21-25. Habrán señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra. Las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y el agitar del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria. ¿Quién anticipa la venida de Cristo? La naturaleza. Aleluya. Déjeme beber agua. Mi esposa que está aquí. Naturaleza. Sin que pase esta generación. ¿Ve por qué yo le digo que yo no estoy pendiente a Jerusalén? ¿Ven? Desde el 2010, ayer, las nenas querían ver la famosa luna rosada. Y Natalia comentaba que hubo un año que ella se asustó porque hubieron más de 4 o 5 lunas rojas en menos de 2 años. 3 lunas rojas, algo así. 3 y 2 grandes, gigantes. Rojas. No, gigantes, las blancas, bien grandes. Sí, la superluna. Super. Pero hubieron unas rojas que se repitieron, que eso era bien extraño. Que estaba cerca de la luna. ¿Qué usted entiende por eso, hermano? ¿Qué usted comprende? ¿Ah? Hace poco se veían los planetas. El universo completo. Como yo lo comentaba cuando hablaba recientemente, cuando empezamos esto, yo lo transmití, la grabación que le compartí a la iglesia por WhatsApp, así que eso es para la iglesia. Que yo por la mañana pues he empezado a correr, un día sí, un día no. Hoy no pude correr porque estaba lloviendo. Pero esa mañana empecé a correr y de repente vi el cielo y me tuve que parar. Hay 3 estrellas que le llaman los 3 Reyes Magos y había una que estaba extremadamente, descomunalmente brillante. Yo dije, Dios mío, vino el Señor. Viene el Señor. Y sentí un miedo y un temor santo. Un temor santo. Dios mío, perdóname si en algo te he fallado, pero por favor ten misericordia de mí. Me quiero ir contigo, Señor. Yo entiendo que esa es la actitud de la iglesia. No, aquí estoy, listo. Llegaste, qué bueno. Estás tarde. No, yo no puedo hacer eso. Eso hacían los fariseos. Yo no. Porque cuando yo me comparo con Cristo, que es con quien tengo que compararme, mi hermano, tengo más deficiencia que un papel arrugado. Pero como yo sé que no es por mi santidad, que es por su gracia. Pero no uso la gracia para convertirla en desgracia, como dice el pastor José Martínez. No, la gracia es para que me cubra, sí, las áreas que me falta por mejorar y que he puesto a los pies del Señor porque quiero ser mejor creyente. Es la creación. ¿Por qué se usa la parábola de la higuera y otros árboles? Porque cuando ya los árboles nos avisan cuando viene la primavera, cuando viene el verano, son señales. ¿Qué le dice Cristo a los seguidores? Busquen las señales. Y cuando ustedes vean esas señales, prepárense porque yo estoy cerca. Ahora, esas señales ocurrieron durante la vida de los cristianos. Muchas de ellas sí. En el año 65, creo que fue, o 70, no lo recuerdo de memoria, póngale el 65 al 80.
ocurrió una gran explosión. Los especialistas en ese tema dicen que el Vesubio, que fue el volcán que explotó, si me equivoco en el nombre, por favor, discúlpenme, Murió. representó aproximadamente el impacto de 3 a 4 bombas nucleares. De 3 a 4 bombas nucleares. Y que el sonido se expandió por toda la Tierra, que creo que hasta provocó que la rotación de la Tierra se afectara. Algo así dicen los especialistas. El punto está que cuando los discípulos vieron eso, dijeron, Cristo viene. Porque luego de eso la Tierra siguió temblando y temblando fuerte, porque el diluvio fue por esa zona que llegó a todo el mundo entero el impacto y ellos sintieron. De hecho, ahí es que se habla la famosa ciudad de Pompeya, que desapareció. Comunidades completas desaparecieron. Y los cristianos entendieron que esas eran señales de que Cristo venía. Primer siglo, del 65 al 75 después de Cristo. Más otras señales: la pobreza constante del imperio, el atropello del imperio, los líderes religiosos, la persecución contra la iglesia. Se dice de los atropellos que se convirtieron, los asesinatos, la gran masacre de los cristianos en los estadios que se convirtieron en entretenimiento para los romanos. Las crucifixiones de Nerón, donde la vía Olimpia, la completa, o la vía Libertad, creo que se llamaba, principal, colocaron un montón de cruces y quemaron a cientos de cristianos que se convirtieron en antorchas del rey. Donde los mismos vecinos reportaban a los que eran cristianos, porque el cristiano se negaba a pagar el impuesto al rey, ya que el rey se llamó a sí mismo Señor del mundo y a sí mismo se nombró Dios, y los judíos y los cristianos no veían otro Dios que no fuera Cristo, y para ellos para ellos era negar su fe el dar un impuesto a otro Dios que no fuera su Dios, y eso le costó su vida. Los vecinos lo reportaban a los soldados, porque cuando se cuadraba el impuesto de la región, si ese impuesto no cuadraba, alguien tenía que pagar doble porque el impuesto tenía que cuadrar. Y como los cristianos se negaban a pagar el impuesto, esa comunidad estaba descuadrada. Así que por culpa de esos cristianos, los demás iban a tener que pagar. Así que lo que hacían era que lo denunciaban, y a veces lo sacaban de la casa, lo despojaban de sus propiedades y lo entregaban a los soldados, a las legiones, que luego terminaban en los estadios siendo la burla y siendo devorados por leones, pero nunca, nunca negaron su fe, porque claramente el Señor le dijo, manténganse fiel para que puedan salvar su alma. ¿Eso ha cambiado el día de hoy? Cuando hay cristianos que se van de la iglesia porque el pastor predica fuerte. Cuando hay cristianos que por el coronavirus tienen que estar en la casa y están en depresión porque no pueden ir a gastar dinero al supermercado o a las tiendas, a los moles. O escuche esto, o a la iglesia para escapar de su casa, porque no puede estar en la casa con el marido, porque no puede estar en la casa con los hijos, o el esposo, porque no puede estar en la casa con la mujer, y se escapa para la iglesia, y le gusta que la iglesia tenga culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pues no tengo que ver a la señora porque estoy en el patio haciendo algo, y el domingo abro la iglesia. No tienen vida. Y la iglesia es un escape. Wow. Dios tenga misericordia de su iglesia. Tenemos mucho que mejorar, mucho que cambiar. Cristo está a la puerta.
como decía, desde el 2010 para acá, mire, vamos, el mundo nos habla. Usted tiene que ver el reportaje de Leonardo DiCaprio, Before the Flood, antes del diluvio, the flood, before the flood, perdón, antes del diluvio. Véalo, para que usted se dé cuenta de la contaminación global que nosotros estamos provocando y cómo estamos destruyendo la Tierra y cómo la Tierra no aguanta. ¿Por qué usted cree que Elon Musk tiene una gran prisa por conquistar Marte y hacer naciones, tierra y casas en Marte? Aparte que quiere seguir siendo más millonario de lo que es, porque cada viajecito cuesta un montón de dinero. Y adivine quién la va a financiar, él mismo. Oiga, que la codicia por el dinero tenga misericordia. Cristo está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Y entonces, cuando los cuerpos celestes, la tierra, comience a colapsar, ahí vendrá el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Cristo. En las nubes, como En las dijo que nubes. regresaría. Entonces, ya ahí automáticamente, ay, que tenemos que brincar al Apocalipsis. No, no podemos hablar de Apocalipsis. Y oremos al Señor porque si ya la cuarentena se acaba el domingo. ¿Estamos queridos? ¿Cuándo? El 12, el domingo. Domingo el 12. No, a ver. Pasó. Amén. Si se acabó la cuarentena el domingo, pues vamos a ver qué tanto hemos crecido como cristianos, ¿no? El sábado van a 11. Nos vamos para la iglesia y seguimos adorando al Señor. Este virus es una plaga, o sea, está ahí también. Claramente habla de pestilencia, Pero han ocurrido varios. habla de, sí, no, pero que ocurre en este tiempo es único. Es A nivel mundial. con tanto adelanto tecnológico, es imposible. Como yo decía en uno de los estudios que compartí en WhatsApp, la ciencia ha quedado en vergüenza porque no ha podido contener este virus, no han podido. El virus se los está comiendo vivos. Lógico, yo sé que van a encontrar la cura. Claro que sí, muchas personas que no tienen nada que ver están muriendo. Hoy salieron las estadísticas en el estado de New Jersey y de Nueva York, donde los que están muriendo, adivinen quiénes son, los pobres, los latinos. Y yo pensaba exactamente ayer por la mañana, oye, ¿cómo le estará yendo a los puertorriqueños en Nueva York? Porque allí no hay restricciones. Pues mire, ahí están, en las estadísticas de los más contagiados. Porque los latinos somos así, no somos disciplinados. Y como somos tan altivos, y como la ciencia nos da la confianza pues nos vamos barranca abajo y resolvemos. No. Dios nos manda que nos guardemos, que seamos sabios y aprovechemos este tiempo, porque el Señor está a la puerta. Que no nos carguemos de tenería y emprender. Y viene pronto. De afanes. Y durante el día de mañana vamos a hablar sobre la constitución de la cena de parte de Cristo y lo que representó. Así que durante el día de hoy, pues estamos ya terminando literalmente la actividad pública de Jesús. Ya hoy Cristo finaliza en el templo. Esta conversación sobre los tiempos finales, Cristo la va teniendo saliendo del templo. Así que ya Cristo se está dirigiendo a descansar. Aproximadamente ya como a esta hora, quizás fue cuando esta conversación se dio. Había una gran necesidad de los discípulos por saber. Pero lógico, claramente Cristo le dice, pero a ustedes no les toca saber esto. Yo les voy a dar un brief, pero no se enfoquen en eso. Enfóquense en hacer mi voluntad y mantenerse firme. Y que el aceite en ustedes se mantenga, que esa lámpara se mantenga llena. Mantenga la adoración constante hacia mí y su relación íntima y sean transparentes conmigo. Mantengan su adoración elevada. No miren las circunstancias, mírenme a mí. Como muy bien dice en uno de los versículos Juan, no le tema a aquel que puede matar el cuerpo, témeme a mí que puedo matar tu alma.
sea, Dios no está hablando de manera de amenaza. El que lo vea como una amenaza es porque está haciendo algo mal. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo secular y esa noche yo salía de una práctica de baloncesto en Lloren Torres, en la Bajo Techo. Yo tenía para ese momento mi Mustang 1991 LX, 5 litros, rojo, precioso. Iba caminando, salía del Bajo Techo y me fui por todo Lloren Torres como siempre lo hacía. Salía por allá en la Providencia, ahí cogía la marginal y me iba para mi casa. Y cuando iba saliendo me detuvieron los guardias. Un tipo de la calle, imagínense. Yo no era que estaba tampoco ya en ese momento de mi vida, ya había salido un poco. El baloncesto se había convertido en algo que había sustituido muchas cosas en mi vida, muchos vacíos en aquel momento histórico. Y cuando me detienen, me abren el baúl, empiezan a chequearme el carro, como decíamos en la calle, me voltearon. Y en ese momento va pasando un amigo mío, un conocido mío que se llama, espero que se llame, Guillermo. De hecho, me enteré que estuvo preso creo que por robo y por droga, por narcotráfico. Espero que ya haya salido, estaba en Ponce. Guille. Me dice, ¿qué pasa, mofa? Y yo, pues no sé, mano, aquí los guardias que me voltearon, pero tú sabes. Y me dice, pero ¿estás asustado? Y yo, papá, el que nada debe, nada teme, papá. Que busque lo que quieran, pero estoy velando que no vayan a echar nada ahí. El que nada debe, nada teme. El que se siente amenazado por lo que Jesús dice es porque está ocultando algo. Pero cuando yo veo esto, yo no lo veo como una amenaza, yo lo veo como una exhortación del Maestro a que nos mantengamos enfocados, que nos mantengamos firmes y que nos cuidemos de la ira de Dios, porque la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Si usted no lo quiere creer, yo les respeto, pero usted respete mi punto de vista, porque yo no lo estoy interpretando en el aire, yo interpreto lo que la palabra dice. La ira de Dios se derramará sobre esta humanidad, corrupta, malvada y obscena. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Claro que sí, la sigo clamando. Y el que quiera la misericordia de Dios, que venga a Cristo y entregue su alma. Y no hay mejor momento para que tú te reconcilies con el Señor como ahora. No por amenaza, sino porque si todas estas profecías se dieron en su momento histórico, debe de reforzar tu fe y hacerte saber de que Dios te está hablando, de que Dios es real, de que esto no es un cuento, que es veraz. Y si todo esto se sigue alineando como Él nos sigue diciendo, significa que está a la puerta. Tienes que prepararte para un encuentro con Él y no hay manera que puedas ser salvo si no le entregas tu vida a Cristo. No hay manera. Y no hay mejor momento para hacerlo que esta. Él no te juzga, no te señala. Te ha dado los consejos, te ha dado los señales. La determinación es tuya. Ven a Él y Él te espera. Y nadie te va a amar, nadie te va a cuidar, nadie te va a dar la paz que Él te puede dar. Nadie. Y la paz que Él te da, nadie te la puede robar. Olvídate del coronavirus, olvídate de la crisis económica que se advierte que viene ahora. Porque si Puerto Rico está pasando por esta pandemia, la que viene después, que es la crisis económica, es peor. El secretario de Hacienda hablaba y advertía de la pérdida billonaria que Puerto Rico ha tenido y cómo las empresas se verán afectadas. Y decía, oye esto, a diferencia de María, que hubo un crecimiento económico, esto es contrario a María, porque no vemos cómo la economía va a empezar a correr y pasarán meses antes que la economía empiece a correr. Así que la gente, y muy bien también lo decían, la gente no se puede ir del país ahora, pero luego pensarán irse corriendo. Pero esto es mundial. La crisis que está aquí se va para Florida, para Nueva York.
Trump no sabe, Trump está loco por arrancar la economía porque tiene temor a la recesión que ya tiene en la costilla y quiere liberarse de ella, porque no hay manera que la economía se levante. O sea, esto es mundial. China, la economía está en el piso. Los países europeos están trancados todos. No saben cómo manejar esto. España estaba pidiendo una ayuda de 500 millones de euros y no se lo querían dar, porque era que no lo podían pagar. Esa es la realidad mundial. Cristo viene. Yo no estoy diciendo que Cristo viene ahora en diciembre, pero todo se está alineando a que Él está cerca. ¿Cuándo será? Yo no sé. Yo digo lo mismo que Juan. Ven pronto, Señor Jesús, porque sus señales cada vez son mayores. Amén. Bueno, hasta aquí mis cortas palabras, hermano. Le amo de una manera especial. Vamos a orar. ¿Puedes orar, Rose? ¿Te atreves? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Yo oro. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu entendimiento, por tu comprensión. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti. Ayúdanos, Señor, que no haya enfermedad, que no haya crisis, que no haya absolutamente nada que nos aparte de ti. Glorifícate, Señor, en todo lo que hacemos. Háblanos, Señor, como hasta ahora lo has hecho, y por favor que la iglesia esté dispuesta a escucharte. Y que corrijamos, Señor, lo que tengamos que corregir. Y te pido, Señor, que te glorifique en todo aquello que hagamos. Y que sea tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas de una manera especial. Te doy las gracias, Señor, por cada momento que nos permite congregarnos de manera virtual. Extrañamos el rostro de nuestros hermanos. Tú sabes que es así. Que nos podamos ver pronto. Y seguimos, Señor, pidiendo e implorándote, por favor, que obres, Señor, por la salud de José. Pero si es tu voluntad que él quede ahí un tiempito más, que cuando salga nuevo, totalmente restablecido. Es lo que te imploramos, Señor. Que su cuerpo pueda asimilar el medicamento. Te pedimos, Señor, de una manera especial por Elizabeth, dale fuerza, que su fe no mengue, se mantenga aferrado a ti. Por nuestra hermana Miriam, Señor, que tú obres, por favor, en don Bruno de una manera poderosa. En Kendall, en sus hijas, Señor, y en las hijas de don Bruno. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestro país y de la humanidad y de tu iglesia, Señor. La gloria y la honra es tuya. Hermanos, nos vemos mañana nuevamente en este encuentro especial a las 7 de la noche. Lo dejo con esta alabanza con la cual el Señor me ministra de una manera especial, de nuestro hermano Roberto Orellana, que se llama Árbol sin raíces. Una alabanza que habla de la transformación que nosotros experimentamos cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Dios le bendiga. Compartida, árbol Sin raíces, nubes, movido por cualquier viento, noches y pesadilla, así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí, veo mi orgullo, también mi vanidad,
Mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia. Son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Oh, Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, hey, veo mis huellas marcadas allí, veo mi orgullo, también mi vanidad, hey, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo, ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Yeah. Cantar diciendo, a Cristo viene ya. Yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. La, 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 hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Yeah, 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 yeah.